El gato se comió mi código fuente. Seguro que esta frase suena, es mítica en el mundo del desarrollo, sacada del legendario libro The Pragmatic Programmer. Pero, ¿y si en realidad esta broma esconde una de las claves más importantes para ser un gran profesional? Es que detrás de ella hay toda una filosofía sobre lo que significa la responsabilidad. Y hoy vamos a desgranarla a fondo. Y fíjense, esta cita, que tiene más de 300 años, da justo en el clavo. Es que aquí está la raíz de todo el problema: el miedo. El miedo a admitir un error, a parecer vulnerable. Y es precisamente ese miedo el que nos empuja a buscar excusas imposibles, como que un gato se ha comido el código, en lugar de hacer lo que hay que hacer: asumir la responsabilidad. Bien, para entenderlo todo, este va a ser nuestro recorrido. Primero, hablaremos de la anécdota del gato y el código para ver cómo funciona una excusa. Después, analizaremos qué es de verdad la responsabilidad y cómo pasar de las excusas a las opciones. Veremos también cómo se crea una cultura sin culpas y terminaremos con la idea del legado del artesano. ¡Vamos allá! Venga, empezamos. El gato se comió mi código fuente. Es que es la metáfora perfecta. Representa cualquier excusa, da igual lo absurda que sea que usamos para desviar la culpa cuando las cosas, porque es inevitable, salen mal. Y ojo, porque esta idea no es un simple consejo, es una de las piedras angulares de toda la filosofía del programador pragmático. Es la base de todo. Asumir la responsabilidad de nuestras acciones, sí, pero también de nuestro proyecto y, en el fondo, de nuestra propia carrera. A ver, seamos realistas, los problemas van a ocurrir. Siempre. Es que no hay otra. Las entregas se van a retrasar, van a surgir bugs que nadie esperaba. La cuestión, por lo tanto, no es si van a pasar, sino cómo respondemos cuando pasan. La verdadera medida de un profesional no está en que todo salga perfecto, sino en la calidad de su respuesta cuando llega el caos. Vale, ahora vamos a meternos de lleno en la anatomía de una excusa. ¿Por qué son tan dañinas en un entorno profesional? Porque el impacto va mucho más allá de simplemente quedar mal. El libro, para esto, propone una analogía fantástica. Pensemos un momento, ¿cómo reaccionamos cuando un mecánico o un empleado del banco nos da una excusa malísima por un servicio deficiente? La confianza se evapora. Al instante. Empezamos a pensar mal de esa persona y de su empresa. Bueno, pues en nuestro campo es exactamente igual. Y aquí está el punto clave, el meollo de la cuestión. Cada excusa es como una pequeña grieta en el puente de la confianza. Al principio es pequeña, casi no se ve, pero excusa tras excusa, ese puente se rompe. Y un equipo sin confianza es un equipo que no funciona. La colaboración, la innovación, las ganas, todo se viene abajo. Y es justo aquí donde tenemos que dar el salto, el cambio de mentalidad, pasar de ser un simple empleado que, cumple órdenes, a ser un profesional activo, un verdadero artesano que se siente dueño de su trabajo. La palabra clave aquí es agencia, o si lo prefieren, capacidad de acción. Es ese momento en que dejas de verte como un engranaje pasivo en una máquina enorme y te das cuenta de que eres un participante activo, con poder real para influir. Poder para influir en el proyecto, en la carrera y en el día a día. Es un cambio total de perspectiva. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fíjense en la diferencia. El enfoque pasivo siempre mira hacia afuera. La culpa es de otros, los errores se justifican con obstáculos y en el fondo es como cruzar los dedos esperando que todo salga bien. En cambio, el enfoque pragmático mira hacia adentro. Se analizan los riesgos por adelantado, se admiten los fallos para poder aprender de ellos y, muy importante, se crean planes B. Es la diferencia abismal entre ser un pasajero a merced de la tormenta y ser el piloto que la navega. Vale, hasta ahora hemos visto el por qué. Ahora toca lo más importante, el cómo. ¿Cómo se gestiona un problema de forma constructiva, sin excusas? Pues el consejo número 4 del libro es probablemente el más potente de todos. Ofrece opciones, no des excusas cutres. El cambio parece pequeño, pero es brutal. En lugar de estar una hora explicando por qué algo no se puede hacer, el trabajo es explicar que sí se puede hacer para salvar la situación. Y aquí va una técnica súper práctica y, la verdad, bastante graciosa. La prueba del pato de goma. La idea es simple. Antes de soltarle una excusa a tu jefe o al equipo, cuéntasela primero a un objeto, a un pato de goma, a una planta, lo que sea. Si al decírselo en voz alta te suena estúpido, imagínate cómo le va a sonar a los demás. Y todo esto se traduce en acciones muy concretas. En vez de decir no se puede proponer refactorizar, o sugerir un pequeño prototipo para ver si la idea funciona, o, algo que a veces da miedo, pedir más recursos si de verdad hacen falta. E incluso transformar un no lo sé en dame un rato y lo averiguo. ¿Es que así pasas de tener una conversación de crisis a tener una de planificación estratégica? Bien, ahora vamos a subir un nivel. ¿Cómo se construye todo esto a nivel de equipo? Porque
Seamos sinceros, la responsabilidad personal crece mucho mejor en un entorno donde no hay miedo al castigo. Y aquí es donde entra el concepto de cultura blameless o cultura sin culpa. Es un cambio de paradigma total. O sea, cuando ocurre un error, la pregunta ya no es ¿quién la ha liado? La pregunta pasa a ser ¿qué ha fallado en nuestro proceso para que esto pudiera pasar? Como dice esta cita, que me parece genial, cuando una persona causa un problema, la pregunta importante es, ¿cómo podemos evitar que otra persona cometa el mismo error en el futuro? El foco se mueve de la persona al sistema. Y eso lo cambia todo. El contraste es que es brutal. En una cultura de la culpa, la gente se pone a la defensiva, se pierde un tiempo y una energía increíbles en cubrirse las espaldas, y al final los errores se esconden. En una cultura sin culpa, lo que tienes es un análisis honesto que de verdad mejora el sistema, y sobre todo, que construye confianza. Y ya para ir terminando, vamos a conectar este principio con la visión a largo plazo. Porque esto no va solo de apagar el fuego de hoy, va de construir una carrera profesional sólida y con futuro. Este es el verdadero camino hacia la maestría. Asumir la responsabilidad es el primer gran paso que transforma a alguien que escribe código en un auténtico artesano. Es lo que nos impulsa a mejorar continuamente. Es entender que nuestra integridad profesional no es un añadido, no es un extra, es el único camino posible para ser realmente bueno en esto. El mensaje final es este, y es muy potente. La grandeza profesional no tiene nada que ver con ser perfecto. Nadie lo es. Tiene que ver con cómo afrontamos nuestras imperfecciones y nuestros fallos, con integridad, con honestidad y siempre con la vista puesta en encontrar soluciones. Así que, para terminar, lanzo una pregunta al aire para que reflexionemos. Cuando nos enfrentamos a un error, nuestro primer instinto es ¿construir una defensa o construir una solución? La respuesta define no solo el tipo de profesional que somos hoy, sino el que podemos llegar a ser mañana.